Gloria a Dios, mis hermanos. Le damos otra vez gracias a Dios y continuamos con esta serie expositiva del estudio que estamos haciendo de la carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos leyéndolo verso a verso y deteniéndonos en los detalles, tratando de entender lo que el Señor inspiró en el corazón de Pablo para escribirle a esta iglesia. Y antes de comenzar, mi hermano, vamos a hacer de nuevo una oración para presentar este tiempo de estudio en el cual nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Señor para que sea Él hablándonos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias te damos una vez más, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el apóstol Pablo, Señor, y el ministerio que tú le diste, que en su momento edificó a la iglesia de Roma y que hoy en día, Señor, edifica tu iglesia universal, Padre. Porque esa es palabra inspirada por tu Santo Espíritu, Señor, que aclara las verdades eternas en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir esa palabra en el día de hoy, Señor. Ilumínanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Así como hiciste con tus discípulos camino a Emaús, en donde, Señor, cuando tú les hablabas, ardían sus corazones, Señor, porque tú les descubrías las escrituras a ellos, Padre. En esta noche, Jesucristo, nosotros te pedimos que descubras las escrituras delante de nosotros y que nos ilumines y nos edifiques. Y por fe, creemos que va a ser así, porque así tú lo prometiste, Señor. Porque tú dijiste que tú edificarías tu iglesia, Señor. Guárdanos del error y este siervo tuyo hoy, Señor, úsalo, Señor, de manera fiel, Padre, de forma tal, Padre, de que podamos utilizar la palabra de manera fidedigna y adecuada para edificación de los hermanos y de los oyentes. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén y amén. Que mis hermanos, leemos entonces la porción de las escrituras de hoy. Antes de leer la porción de las escrituras de hoy, el título que traemos para la prédica de hoy es: el que creyere en él no será avergonzado. Eso está en las escrituras, en la porción de la escritura en Romanos 10 del 11 al 21. Yo pensaba predicar toda esta porción en el día de hoy, pero nada más me alcanzó a desarrollar el versículo 1 y 2, el 11 y 12. Y para no hacerlo tan largo, mis hermanos, por eso vamos a enfocarnos en lo que dice los versículos 11 y 12, y después, con el favor de Dios, las semanas que vienen, vamos a desarrollar el resto de lo que declara esa porción de la Escritura. Pero hoy vamos a leer toda la porción completa. Pero antes, mi hermano, vamos a hacer nuestro resumen acostumbrado de lo que hemos venido hablando a lo largo de esta carta de los Romanos y sobre todo de la última prédica, para que conectemos los temas y veamos que seguimos trayendo el mismo hilo contextual, la misma línea melódica, que no nos apartamos del tema y que no estamos haciendo brincos, mi hermano, a salirnos fuera del contexto. En la última prédica que hablamos sobre Romanos, estuvimos conversando sobre la justicia que es por la ley. Esta representaba el carácter santo de Dios que el pueblo debía imitar. Pero la justicia que es por la fe es solo por medio de Cristo, quien es el único que nos puede librar de las garras de la muerte por medio de su sumo sacerdocio, quien nos acerca a Dios Padre, quien es la fuente de vida. Este es el gran problema del Israel del primer siglo. Ellos habían inventado su propio conjunto de reglas, su propio conjunto de tradiciones, en las cuales ellos habían establecido que ellos eran justificados delante de Dios por lo que hacían. Pero en la palabra una y otra vez se nos demuestra, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, sino en el Antiguo Testamento, que Dios primero justificaba a las personas por gracia, le permitía acceso a Dios por gracia, como un regalo, y luego les daba una instrucción. Primero Dios mismo lo justificaba a permitirle accesar a Él, y luego le daba una instrucción. El pueblo lo estaba haciendo al revés, y peor aún, habían añadido reglas de hombre. Y esto es lo que estaba combatiendo Pablo en la carta de los Romanos. Desde un principio viene diciendo: todos hemos pecado, nadie se puede justificar delante de Dios simplemente por ser hijo de Abraham o por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe. Y le dice que Israel iba detrás de Dios, no por fe, sino como por las obras de la ley, dice el Romanos
9, mientras que los gentiles habían hallado gracia en Dios porque ellos iban por fe. Y hemos entendido que la palabra fe se nos traduce del griego pistis, que a su vez, mis hermanos, es la palabra equivalente del hebreo emuná, que significa fidelidad dentro de un pacto matrimonial. Fidelidad es guardar, mis hermanos, nuestros votos. Y una de las cosas que Dios pide cuando hacemos un pacto con Él, y el pacto en Jesucristo es: ustedes serán mi pueblo si hacen lo que yo digo. Es si hacen lo que yo digo. Y esa es la parte de la fidelidad al pacto. Y vemos que esto es lo que veníamos hablando la semana pasada. No podemos justificarnos delante de Dios por lo que hacemos, porque la ley nunca fue dada por parte de Dios como un instrumento de salvación y justificación. La ley era una instrucción de santidad para imitar a Dios, no mostrar el carácter de Dios. Dios salvaba en su poder porque Él quería, y lo hacía por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y es ahí donde Jesucristo tomó, mis hermanos, el rol de salvación. Porque Él derrotó a la muerte, se enseñoreó de la muerte al derrotarla. La muerte, mis hermanos, quiso tomar poder de Jesucristo, pero no pudo porque éste no había pecado y este derrotó la muerte, y al derrotar la muerte liberó a todos los de la fe en el Antiguo Testamento y ofrece libertad y vida eterna a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él. Y esto es lo que explicaba el apóstol Pablo, y esto es lo que ha prometido Dios desde el principio. Lo hemos repetido. Lo que Dios prometió en el huerto del Edén en Génesis 3:15 fue pisarle la cabeza a Satanás, porque se había involucrado, se había incorporado a la naturaleza la muerte, que no era parte inicial de la creación de Dios. El Señor le dijo que del día que comieres del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. Y la mentira de Satanás llevó al pecado, lo que introdujo la muerte. Por lo tanto, la muerte se formó ahora parte de la naturaleza. Y vemos como Pablo viene inclusive hablando del capítulo 8, que aún la misma naturaleza aguarda la manifestación de los hijos de Dios y gime por aquel día de la transformación de los hijos de Dios a la gloriosa imagen de Jesucristo, en donde ya no habrá muerte, en donde ya no habrá más pecado, en donde ya no habrá más enfermedad, en donde ya no habrá más dolor. Tal cual como se nos promete, mis hermanos, en Génesis, los cielos nuevos, Génesis no, en Apocalipsis, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde morará la justicia de Dios para siempre. Y esto es lo que viene hablando Pablo, que es la justicia de Dios, que es por la fe, creerle a Dios que Él va a cumplir esa palabra, y allí somos justificados, ahí somos incorporados al pueblo de Dios, para seguir las instrucciones, no al revés. No seguimos instrucciones para que se nos incorpore al pueblo de Dios. Dios nos incorpora por gracia y nos da instrucciones. Es el principio, y le somos fiel, porque hay un propósito en serle fiel a Dios en toda la Biblia, y de eso trata, mis hermanos, esta porción de la Escritura. La fidelidad a Dios tiene un propósito, porque en el mismo primer capítulo de Romanos se nos dice, si usted va conmigo a Romanos 1, vaya conmigo a Romanos 1, mis hermanos. Romanos 1. Y ubiquémonos en el versículo 16 y 17. Romanos 1, versículo 16 y 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, y esta es la parte interesante, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se hace evidente, se hace clara por medio de la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por medio de la fe se revela la justicia de Dios. ¿Y para qué? Para que produzca fe en otros, ¿verdad? Ese es el propósito. El propósito es que nosotros demos fruto en Cristo para que la imagen de Dios, la justicia de Dios, sea visible a otras personas. Y eso es precisamente lo que el pueblo de Israel no hizo.
Cuando el Señor le dio la ley, le dice, ustedes, esta ley será de justicia para ustedes, será vuestra inteligencia, será vuestra sabiduría, y los pueblos alrededor de ustedes dirán, wow, qué pueblo tan sabio, qué pueblo es este que tiene un Dios tan cercano como el que tiene Israel, y que tiene esas leyes tan justas como la que tiene Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel, mis hermanos? Todo lo contrario, más bien copió las paganerías de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Empezaron a envidiar el estilo de vida de los demás pueblos. Quisieron vivir como ellos. Dijeron, no, pero como que ellos viven más divertidos. Ellos tienen como más, viven en sus rumbas, en sus cosas. Ellos como que tienen más sazón. Esta vida santa es como muy aburrida, ¿sabes? Y el mismo Pablo dice en Romanos 2, ustedes con el sobrenombre de judíos, haciéndose llamar judíos, con transgresión de la ley, hace que blasfemen el nombre de Dios. Pues está escrito. Y el Señor les dice, ustedes hicieron que mi nombre fuera blasfemado por causa de su injusticia. El pueblo santo de Dios nunca fue santo. No se comportó a la altura que Dios le mandó. Y resulta, mis hermanos, que no le fueron fiel a Dios, por eso no produjo fe. Lo que está diciendo Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación y la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Ese es el propósito. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo nos va a decir eso, que la justicia del pueblo de Israel, mi hermano, era por obra de la ley, porque ellos pensaban, no, si nosotros le sacrificamos a Dios tantos corderos, si nos pasamos por encima, parecía más bien hechicero, brujo, sacrificando animales, llenándose de sangre, haciendo rituales. Y el Señor le dijo, no. Lo de los sacrificios y todo eso era simplemente un recordatorio que la pena de la muerte se debía. Pero el gran pago de la pena de muerte lo pagó Jesucristo. Lo que realmente Dios está llamando a su pueblo a ser santo como Él era santo. A amarlo a Él por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No engañes a tu prójimo, no le mientas a tu prójimo, no robes a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, compórtate en una sociedad y respeta la vida ajena, los bienes ajenos. Y reconoce que yo soy Dios, que yo te creé con un propósito y es para llevar mi imagen. Esos son los dos grandes mandamientos resumidos dentro de la Biblia. Pero el pueblo de Israel pensaba que con unos sacrificios, que Dios con unos sacrificios estaba satisfecho, como que si Dios estaba buscando sangre. Dios no estaba buscando sangre. El propósito de Dios para la creación del hombre es ser portadores de la imagen de Dios. Pero el hombre lo que es portador de la imagen del mundo y reproduce gente del mundo. Es lo que dice Efesios 2, cuando el apóstol Pablo le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, y así éramos todos nosotros, hijos de desobediencia, hijos de ira como los demás. Porque seguíamos las instrucciones de Satanás y no la de Dios. Llevábamos la imagen de Satanás y no la de Dios. Pero el propósito de la creación es llevar la imagen de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Los israelitas llegaron a un momento que no les interesaba cómo se comportaban. Para ellos, servirle a Dios era los sacrificios. Hagamos los sacrificios en la mañana, los sacrificios de la fiesta solemne y listo. De hecho, en un momento dado Dios dice, les tengo asco a sus fiestas solemnes, a sus sacrificios, a todo eso. Yo los eliminaré. Porque ¿qué hacemos, mis hermanos, con llevarle sacrificio a Dios, celebrar la Pascua, celebrar todo lo que decía, si a lo largo del día éramos unos impíos más, éramos unos envidiosos, éramos unos blasfemos, éramos unos calumniadores, éramos una persona que respetábamos a nuestros padres, una persona que no respetamos ni valoramos a nuestro prójimo, que no amamos a las personas? ¿De qué nos vale a nosotros ser miembros de una iglesia, mi hermano? Dar nuestros diezmos, trabajar para la obra de Dios, ayunar, si, mis hermanos, voy a ser un impío más de la vida. Isaías 58 le dice al Señor a Israel, este pueblo ayuna como que si hiciera justicia y buscan mi rostro como que si están portándose bien. Ellos ayunaban y decían, le oramos a Dios y no nos contesta. Claro, ¿cómo le va a contestar Dios si era un pueblo que oprimían a sus propios hermanos?
No cumplían de corazón la ley de Dios. Y esto es lo que dice, ¿de qué me vale todos sus rituales religiosos si son unos malvados que no reflejan mi carácter? Busquen a su hermano, alimenten al pobre, cubran al desnudo, cuiden a las viudas, protéjanse los unos a los otros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hacía Israel? Se endeudaban los unos con los otros. Yo llegaba y tomaba tus propiedades como posesión, esclavizaban los unos a los otros, tomábamos ventaja los unos a los otros, los que tenían negocios se aprovechaban de los demás, unos se enriquecían, otros se empobrecían, la casta sacerdotal se había agarrado la estructura, digamos, religiosa como sustento de vida y como forma de gobierno y de ejercer dominio sobre el pueblo. Todo, mis hermanos, corrupto y no para el propósito para el cual Dios lo había creado. Ese era el problema de Israel, mis hermanos. Era el problema que Pablo está combatiendo aquí. Siempre lo que Dios pidió fue un pueblo fiel que hiciera lo que Él mandó y se comportara como Él quiere. ¿Para qué? Para que todas las demás personas lo vieran. Y para que produjera en las demás personas ganas de servir al Dios vivo. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito del pueblo santo. Entonces vemos aquí que la palabra de fe es que el que crea en Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Esa es la palabra que Dios, digamos, profesa a lo largo de la Biblia, que Jesús es el Señor y que el que crea que Él lo levantó de los muertos será salvo. ¿Y por qué? Porque Dios es el único que puede salvarnos de las garras de la muerte. ¿Y qué es la muerte, mis hermanos? La muerte bíblica es la separación eterna de Dios y de nuestro propósito para el cual fuimos creados. La muerte bíblica no es el cese de la vida. La muerte bíblica es la condenación eterna. Y el único que nos puede librar de esa condenación eterna, que legalmente no las merecemos todos, por cuanto todos hemos pecado, fue Jesucristo. Porque venció a la muerte y como es Señor de la muerte, ahora Él puede darle vida a quien Él quiera. Porque Él venció a la muerte. Eso, simplemente creer eso y creer en Dios y caminar con Dios, eso, mis hermanos, nos hace salvos porque eso nos acerca a Dios. Ahora Pablo preguntó al final estuvimos hablando nosotros al final de la prédica pasada, ¿la fe invalida la ley de Dios? No, Romanos 3:31 no lo dice. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Porque primero viene la gracia por medio de la fe y luego viene la ley con las instrucciones. Primero Dios te une a su pueblo, luego te dice lo que tienes que hacer. Primero te recibe con los brazos abiertos como hijo amado, primero te da su gracia, se muestra su amor, luego te dice, hijo, ahora quiero que hagas esto. No al revés, no gánate mi amor, hijo. Dios nos ama de gratis, de que nos creó. Y ese es el punto. Nosotros no hacemos nada para merecer el regalo de la vida eterna. Es un regalo que Dios nos da para transformación, de acuerdo a su nombre. Ahora sí leemos, mis hermanos, la porción que vamos a estudiar esta semana, o toda la porción que traemos, Romanos 10, 11 a 21. Solo vamos a desarrollar los versículos 11 y 12, pero vamos a leer toda la porción. Y leo la Biblia textual. Dice, porque la Escritura dice, todo el que en Él cree, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni judío ni griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Y esta es una pregunta retórica que nos tienen que tocar a todos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitaba sus palabras.
Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo primero que leemos aquí, mis hermanos, es Pablo otra vez citando a Isaías 28:16, que ya lo había nombrado en Romanos 9, 33. Él había citado esa porción de la Escritura. Romanos 9:33 dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y vuelve y cita de nuevo y reitera ese pasaje, el que creyere en él no será avergonzado, mi hermano. Y es necesario entender que Pablo reitera que es el creer en Cristo lo que no nos avergüenza. Primero tenemos que desarrollar, mi hermano, y entender esto, qué significa creer y qué significa ser avergonzado bíblicamente hablando. Lo primero que tenemos que saber es que esto no era un concepto nuevo, como mucha gente dice, que en el Nuevo Testamento cambió la mentalidad de Dios, que Dios tenía una mente distinta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no. No. Pablo lo único que está trayendo es lo que siempre se ha hablado. Y vamos a comprobarlo. La Biblia dice, o nosotros podemos ver del Antiguo Testamento, que el creer en Dios como una esperanza que no avergüenza no es un concepto nuevo. No es algo que Pablo se está inventando en el momento. Es algo que ya se hablaba del Antiguo Testamento. Salmo 119, 5 al 6 dice, ojalá, miren las palabras que usa aquí el autor de estos pasajes, mi hermano. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 31, 1, 2 dice, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, rescátame pronto, sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Salmos 25:20 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Isaías 50, de 7 al 10 dice, el Señor me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa que se acerca a mí si el Señor Dios me ayuda? ¿Quién es el que me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Vemos que es la misma estructura que el Señor está hablando. El que en él cree no será avergonzado. Es exactamente la misma estructura. Primero, el salmista pide que alguien ordene sus caminos para que él no sea avergonzado y pueda guardar los mandamientos. Pide gracia primero para poder guardar los mandamientos de Dios, ¿entiende? Primero la gracia, luego la instrucción. Dice, en ti me refugio, no sea yo avergonzado. El Salmo 31, 1, 2. Dice, ¿en dónde está mi refugio? Él, primero en él. Y no soy avergonzado. Esto es lo que está hablando Pablo también. Este era el problema de los israelitas. Ellos no se refugiaban en Dios, se refugiaban en su justicia. Ellos decían, por cuanto yo he obedecido, por cuanto he hecho esto, por cuanto he hecho lo otro. Es como aquel pasaje en cuando Jesús está hablando que había un fariseo y había un publicano y los dos estaban orando mientras uno decía erguido delante de Dios, parado, gracias Señor por no hacerme como este publicano pecador, porque yo diezmo y ayuno y hago yo no sé qué cosa, y hago todo lo demás. Mientras que el otro no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro al cielo y decía, Señor, perdóname porque soy pecador, sé propicio a mí. De cierto os digo que uno descendió a su casa justificado, mientras que el otro no. El otro creía que por ayunar, que por hacer cosas, mis hermanos,
ya se merecía la salvación. Y no entiende, mi hermano, que la salvación es regalo de Dios. Y que lo primero que tenemos que entender es que necesitamos la ayuda de Dios porque no somos buenos. Somos seres por naturaleza caída, egoístas. Somos seres, mi hermano, inclinados a la maldad, porque eso es lo que está en nuestra carne, es lo que Pablo nos dice en Romanos 7. Porque veo una ley que está en mi mente, que con la mente mía me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente. Y es que en mi carne, mi hermano, hay maldad, hay pecado y se revela contra la ley de Dios. Y necesito yo una ayuda. Por eso Pablo en Romanos 7 cierra también diciendo, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios que nos libertó de la muerte. Por eso Romanos 8 empieza. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y vemos que confiar en Dios y apoyarnos en Él, mis hermanos, produce que no seamos avergonzados. Y ahora es necesario definir qué es creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Y vamos a dejar que la misma palabra nos lo diga. No vamos a especular, ni vamos a traer definiciones filosóficas, ni tradicionales, ni denominacionales. Vamos a dejar que la misma escritura nos los diga. Juan 7, 38, 39 nos dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y cuál promesa era esta del Espíritu Santo? ¿Y para qué era la promesa del Espíritu Santo, mi hermano? ¿Cuál era el propósito de Dios de dar su Espíritu a los que creyesen? La misma Biblia lo dice en Ezequiel 36, 27 y en varios pasajes del Antiguo Testamento. Se nos dice cuál era el propósito del Espíritu, para qué Dios daría su Espíritu. Y dice en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primero, mis hermanos, recibimos la gracia de Dios. Pablo nos dice en Efesios 1:13, y vosotros también fuisteis sellados con el Espíritu de la arra de la promesa cuando creísteis en el Evangelio de vuestra salvación. Primero creemos en el Evangelio, luego somos sellados con el Espíritu. ¿Para qué? El Señor lo dice, pondré mi Espíritu y haré que andes en mis estatutos y guarde mis preceptos y lo ponga por obra. Ese era el propósito. El propósito, mi hermano, del Evangelio es, te puedo liberar de la muerte, te puedo liberar de la esclavitud del pecado y te puedo sacar a la libertad mía en Cristo para que puedas vivir conforme al propósito mayor que tiene todo ser humano, que es ser portador de la imagen de Dios. Nuestro propósito, mi hermano, no es ser ingeniero, nuestro propósito no es ser doctor, nuestro propósito no es ser lo mejor y más grande del mundo. Nuestro propósito de creación es uno solo y es reproducir la imagen de Dios. Y todo lo demás es distracción satánica, mi hermano. Todo lo demás. Y no es que no vayamos a hacer cosas, simple y llanamente todo lo demás es todo lo demás. Todo lo demás lo puedo incorporar a mi propósito mayor, no al revés. Yo no puedo convertir mi propósito de vida cualquier otra cosa que no sea ser el portador de la imagen de Dios. Y por eso vemos este paralelismo que se nos mostró también en la Escritura en el capítulo 9, cuando se nos habló de Faraón y cómo Dios nos muestra la historia de Faraón también. Y cuando va a libertar al pueblo de Israel de Egipto, le dice a través de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Por qué Dios tenía que intervenir? Porque el ejército de Faraón era mucho más fuerte que el pueblo de Israel. Ellos no se podían liberar a sí mismos. Es una sombra y figura, una ilustración de lo que existe en la vida de una persona normal, en la vida espiritual. Nosotros, por más que queramos obedecer a Dios, nunca vamos a poder hacerlo. Nunca vamos a poder hacerlo en nuestras fuerzas. Y así como Dios le decía a Faraón, deja que mi pueblo salga para que me sirva en el desierto, así mismo, mis hermanos,
Dios le dice a la muerte, porque la muerte en la Biblia, mis hermanos, es un ente, es una potestad que va a ser destruida. No es algo, no es un evento que ocurre, es algo que nos retiene y nos aparta de Dios. Es algo, mis hermanos, que nos tiene cautivos, que nos tenía a aquellos cuando estábamos nosotros muertos en nuestro delito y pecado, pero cuando pasamos a vida por medio de Cristo, fuimos liberados de las garras de la muerte, que va a ser destruida. Y así como Faraón tenía cautivo al pueblo de Israel, así la muerte nos tenía cautivo a nosotros. Y así como Dios quería que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto para servirle a Dios en el desierto, así Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y la muerte a la libertad de Cristo. Por eso nos lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, cuando dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte para andar en la libertad del Espíritu, para poder ahora obedecer a Dios. Por eso dice que una mente en la carne está en enemistad con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y pone una enemistad entre los deseos de la carne y la ley de Dios porque no podíamos obedecer, estábamos esclavos. Aunque queríamos obedecer a Dios, no podíamos. Tenía que Jesucristo sacarnos a la libertad para poder obedecer a Dios, para poder caminar en Él, para que Él pudiera poner su espíritu en nosotros para poder caminar en sus preceptos y sus estatutos. Y este es el gran problema que tenían los israelitas, mi hermano, que ellos vivían en pecado y no se daban cuenta de que eran pecados, que vivían en esa esclavitud del pecado. No se daban cuenta que necesitaban la liberación de Dios y pensaban que estaban justificados. Y no es así. Lo leímos en los Salmos, mi hermano. Leímos en los Salmos como el salmista dice, libérame. Libérame. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Eso es Salmo 119, 5, 6. Ordena mi vida. Líbrame, entonces yo puedo guardar tus mandamientos. Es esto lo que está hablando Pablo en cuanto a cómo, mis hermanos, de verdad nosotros pasamos a cumplir nuestro propósito de vida por medio de Jesucristo. No es posible obedecer a Dios, no es posible ser transformados separados de Cristo. Esto es lo que pretendía el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Tú escuchas a un judío ortodoxo, mi hermano, y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hoy en día ellos creen que son el pueblo de Dios simplemente, llanamente porque son descendientes de Abraham y porque ellos cumplen sus tradiciones. Ellos dicen, no, estamos bien, nosotros somos pueblo de Dios. El Señor dice que no es así. El pueblo de Dios es el que mantiene fidelidad para con Él. Y esto es lo que Pablo está destruyendo en este momento en la iglesia de Roma, que era el conflicto que existía allí. La justificación. ¿Cómo se justificaba el hombre delante de Dios? ¿Cómo realmente somos pueblo de Dios? Y es por medio de Cristo y por la fe. Ahora, continuando en cuanto a dándole una respuesta mucho más amplia a la pregunta que nos acabamos de hacer, ¿qué es creer en Dios? Santiago también nos da a nosotros, nos amplía un poco más esto. Santiago 2, del 19 al 26 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque si creer que Dios existe, mi hermano, fuera suficiente para la salvación, entonces tendríamos a Satanás salvo. Porque Satanás sabe que Dios existe. No cree, lo sabe, está seguro que Dios existe. Si ese fuera el requisito, como se nos vendió a nosotros falsamente, por la mala teología reformada, que nada más necesitas creer, como algo ideológico, como un estado mental, como una afirmación de una realidad, no implica salvación. Y esto es lo que Santiago está hablando. Conocer una realidad no implica salvación. No es lo que Dios habla o define como creer. Por eso dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado
amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago lo que está diciendo, de qué te hace, de qué te cuenta o de qué te vale conocer que Dios existe si no le obedece. ¿Ese acaso el ejemplo de Abraham? No, el ejemplo de Abraham fue, Abraham creyó, pero actuó. Abraham obedecía. De hecho, el Señor da testimonio de esto, mi hermano. Si usted busca en Génesis 26:5, cuando Dios le está hablando a Isaac, buscamos Génesis 26:5, si mal no me equivoco. Génesis 26:5, sí, cuando el Señor está hablando con Isaac, diciéndole, reiterándole la promesa que le había hecho a Abraham, se la reitera a Isaac y dice que él lo multiplicaría a tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y escucha la razón por la cual Dios le está diciendo por qué lo va a hacer. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham obedeció. No fue que creyó y se sentó. Obedeció. No sabe lo que obedeció. Guardó las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos. Mucha gente dice que la ley de Dios vino en el monte Sinaí cuando Dios dio los 10 mandamientos y que la ley de Dios no existía. Eso es falso. Aquí Dios nos está diciendo que Abraham guardó leyes. Eso fue muchísimo antes del monte Sinaí. Lo que pasa es que nosotros hemos heredado una cultura romana de la teología cristiana. La mayoría de la cultura, de la teología que hemos aprendido, la heredamos de lo que Roma nos enseñó. Y las iglesias la mayoría de las iglesias que hay aquí son ramificaciones de la iglesia romana. Pero bíblicas, la mayoría no son. Lamentablemente es así. La ley no apareció, mis hermanos, en el monte Sinaí. La ley es algo que siempre ha representado el carácter de Dios que siempre se había conocido. Melquisedec era sumo sacerdote del Dios Altísimo, era administrador de la ley de Dios. Porque no puede ser sumo sacerdote si no existe una ley. No puede ser sumo sacerdote si no hay algo que administrar. Y el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era una persona que se inventaba lo que le daba la gana. Él seguía lo que Dios había establecido. Ya Dios había establecido cosas, mi hermano. Que se hizo evidente al pueblo de Israel fue otra cosa. Dios le entregó los oráculos o la palabra de Dios al pueblo de Israel para administrarlo como un pueblo de reyes y sacerdotes. No era que no existía, se lo entregó para que lo administraran como un pueblo santo. De eso se trata y por eso el pueblo se jactaba. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos 3. Sí, Dios te dio la ley, pero ¿de qué te vale que te haya dado la ley y no la cumples? No la obedeces. Y la pregunta es, todos sabemos lo que dice Pablo. ¿Será que Santiago y Pablo se contradicen? Porque ¿qué dice Romanos 3 del 27 al 31? Veamos. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pareciera aquí que mi hermano, que Pablo está diciendo que solamente es justificado por la fe sin las obras, pero en realidad se contradicen, mi hermano. No. Santiago y Pablo no se contradicen entre sí. Ambos hablan de confirmar la ley de Dios con un estilo de vida fiel al Señor. Pablo lo que le está diciendo al pueblo de Israel es que tú no te puedes justificar por medio de las obras de la ley. Y hablamos que las obras de la ley, mi hermano, en parte tenían que ver con tradiciones que ellos se habían inventado
Eso está comprobado por medio de los hallazgos arqueológicos de los libros del Qumran, en donde vemos que los fariseos se habían inventado una serie de rituales en los cuales ellos decían que si cumplían con estos rituales eran justificados, y también se justificaban por guardar la fiesta, por ir a la Pascua, por hacer esto, por hacer aquello, el Yom Kippur y todo esto. Y ellos pensaban que simplemente por hacer eso ya estaban justificados. Y Pablo le dice, no. Es por la fe. Y la fe es la fidelidad a Dios y guardar, como dice el Señor, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, todo lo que Dios había mandado, los preceptos, la forma de vivir como tal. Y lo mismo que Santiago. Santiago está apuntando, usted lee todo este capítulo 2 de Santiago y todo el libro de Santiago, y Santiago apunta a una vida verdadera, diciendo, ¿de qué te vale, hermano, decir que tú amas a Dios, pero cuando viene tu hermano y te dice que tiene hambre o que tiene frío, que no tiene ropa, tú lo mandas por ahí, no lo socorres, no lo ayudas? ¿Dónde está tu amor? Si de verdad cumplimos la ley de Dios, la verdadera ley, la ley real ahí, la palabra real se nos dice la ley de reyes, la royal en inglés, es de realeza, no de veracidad. Si cumplimos la ley de los reyes y sacerdotes que estableció Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas, tú no puedes dejar a tu hermano en necesidad. O sea, ¿de qué nos vale a nosotros decir que creemos en Dios, pero no practicamos el amor de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo y Santiago. O sea, el verdadero creer es practicar los mandamientos de Dios. Juan también lo dice. El que dice que anda como, que lo conoce, tiene que andar como él anduvo. Eso lo vamos a leer aquí ahora mismo. Porque, ¿cómo no ser avergonzado? Porque también se nos dice, el que cree en él no será avergonzado. Ahora, ¿cómo no ser avergonzado? La pregunta es, mis hermanos, o mejor dicho, la respuesta la conseguimos en la Biblia. Primera Juan 2, 3 al 6, y de ahí saltamos al versículo 28. Si usted quiere leer todo este capítulo, se lo recomiendo, pero dejamos encerrados detalles entre estos dos pasajes porque hablan básicamente de la misma idea. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí pasamos al versículo 28 y dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El que cree en él no será avergonzado. ¿Quiénes van a ser avergonzados? Los que no permanezcan en él serán avergonzados. ¿Y de qué manera serán avergonzados? No vamos a especular. La palabra nos lo dice, mi hermano. Mateo 7, 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que entrarán al reino de los cielos? ¿Los que creen como los demonios y tiemblan? No. Si no hay obediencia, no hay paraíso, mi hermano. No hay obediencia, no hay paraíso. ¿Por qué? Pablo, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Si yo no estoy viviendo por fe, no se revela la justicia de Dios por medio de mi fe y no va a producir fe. Soy un árbol inútil dentro del huerto de Dios, porque no estoy dando fruto de justicia. Estoy siendo inservible para la obra de Dios, mi hermano. Literalmente hablando. Ese es el gran problema que tenemos nosotros o muchos creyentes que piensan que solamente por creer en Jesucristo ya son salvos, porque eso es lo que predica la falsa idea reformada de la fe. Cree en Jesús, será salvo, como que una idea, como que la idea intelectual de creer en Dios per se te hace ser salvo. No es así. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y más dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. No me interesa tu ministerio, no me interesa tus profetizaciones, no me interesan tus milagros. Si tú no anduviste conforme a mi ley, no entrarás en el reino de los cielos. Porque eso es lo que dice hacedor de maldad. La palabra maldad aquí es anomos, que viene de anomía, sin nomos, ley. Ustedes quebrantadores de la ley de Dios. ¿De qué te falta? ¿De qué te vas? O sea, ¿de qué me hace, por ejemplo, a mí, de qué me sirve predicar la palabra, mis hermanos? Saberme la Biblia de cabo a rabo si no la obedezco, si no vivo según el Espíritu de Dios, de nada. Eso no me va a dar acceso al reino de los cielos. Los dones, mis hermanos, no dan acceso al reino de los cielos. Vivir de acuerdo a la palabra, sí, porque yo necesito mostrar el fruto del Espíritu para que entonces la fe produzca fe en los demás. Porque la gente diga, yo quiero vivir como fulanito, quiero tener la pasión de fulanito por Dios, quiero ser así, amar a las personas y tratar a las personas como fulanito lo hace, mi hermano. Y para cerrar ya, no, todavía no cerramos. Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice algo muy revelador y esto nos va a traer a nosotros una revelación tremenda, mi hermano. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. ¿A qué le recuerda esto a ustedes? Huerto del Edén. Huerto del Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? Dice, y vieron y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado. Nos hace sentir desnudos y avergonzados. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los cubrió. Le descubrió su desnudez para que no sintiera vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona es avergonzada delante de Dios? Es que delante del trono del Dios Altísimo es donde vamos a ser desnudados, donde vamos a ser apartados, avergonzados delante de Él. Por eso, mis hermanos, la arrogancia de muchas personas, yo a veces me pregunto, ¿será que muchas personas que creen que tienen a Dios agarrado por la barba piensan que nunca van a llegar al momento en donde van a tener que rendirle cuenta a Dios? ¿Creemos nosotros, mis hermanos, que somos más fuertes que Dios y que le vamos a pasar por encima? Nuestra arrogancia, mis hermanos, la vamos a pagar con vergüenza. Una vergüenza eterna. Y Dios dice que tiene paciencia y en amor. Y el propósito de la paciencia de Dios es para que nosotros nos arrepintamos. Porque Él no quiere condenar a nadie. La Biblia dice que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Está el amor de Dios hasta el punto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por eso Pablo dice, el que en Él creyere no será avergonzado. Dios perdona nuestros pecados, nos dice, ahora sigue las instrucciones de Jesucristo, déjate guiar por Él, déjate liderizar por Él como sumo sacerdote, haz lo que Él dice y no será avergonzado, porque la justicia de Él te cubre, porque en el huerto del Edén, mis hermanos, dice que Adán y Eva cosieron unas hojas de higuera para tapar su desnudez. Eso es representación del esfuerzo flaco que muchas veces nosotros hacemos por tapar nuestras propias vergüenzas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el Señor los cubrió con pieles de animales. Para que eso fuera posible, un sacrificio tuvo que ser llevado a cabo para que poder obtener la piel de ese animal con la cual iba a ser cubierto las vergüenzas y la desnudez de Adán y Eva. Eso era prefiguración del sacrificio de Cristo que cubre tus vergüenzas y las mías, mis hermanos. Por eso nosotros solamente en Él somos cubiertos, en Él estamos a salvo, en Él tenemos nuestra gracia, en Él tenemos nuestra justicia. Por eso Pablo le dice a los judíos, sin Cristo, hermano, no hay paraíso. En Él tenemos que estar y de ser guiados por Él. Este es el gran mensaje, mis hermanos. No queremos ser avergonzados. ¿Por qué? Porque estamos desnudos delante de Dios y el único que nos cubre a nosotros es Él. Ahora, mis hermanos, el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Y por qué Pablo vuelve a nombrar esto cuando también lo había dicho en Romanos 1, verdad? Nos lo leímos en Romanos 1, 16, 17, cuando dice
que es el evangelio, es poder de salvación de Dios, no solamente al judío, sino también al griego, ¿verdad? Y dice que es Dios no solamente entre los judíos y los griegos, sino que es Dios de todo. Y aquí en el contexto de esto, judíos representan al pueblo judío, obviamente, y los griegos era todo lo que no eran judíos, ¿verdad? Era el mundo conocido en ese tiempo. Así lo conocían los judíos, a todo lo que no era judío, porque hablaban griego, son griegos. ¿Y por qué habla esto? Porque se creó una tradición que solamente los descendientes de Abraham eran los que iban a heredar el reino de los cielos. Eso está hoy en día está escrito en el Talmud babilónico y eso estaba allá desde aquel tiempo. Por eso vemos a Jesús todo el tiempo combatiendo esa mentira de los fariseos. Cuando ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor le dice, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes hacen las obras de vuestro padre, porque me escuchan y me quieren matar, y vuestro padre es el diablo, que es homicida desde el principio. Ustedes imitan a su padre el diablo. Yo imito a mi padre Dios, y ustedes no son hijos de Abraham. Y lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, es que no somos, o por ser hijos, descendientes biológicos de Abraham, no se es salvo ni se entra al reino de los cielos. Por eso en el capítulo 9 le dice, o recordamos todo lo que hablamos en el capítulo 9, le dice que en Isaac será llamada descendencia, no solamente en Abraham, que por ser descendiente de Abraham no se es salvo automáticamente, porque dice, tenemos a Ismael, que es descendiente físico y biológico de Abraham, pero por él no es la salvación, es por el hijo de la promesa. Y nos dice, más aún tenemos a Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Son dos descendientes de Ismael, dos descendientes de Abraham, los dos descendientes del hijo de Isaac, del hijo de la promesa, más aún los dos no fueron salvos. ¿Por qué? Porque uno sí fue fiel, mientras que el otro buscó los deseos de su carne. Eso es lo que está resaltando Pablo. Es la fidelidad de lo que nos da a nosotros filiación con Dios. Es por medio de la fe. Y él lo dice también nuestro Señor en el apóstol Juan, lo dice en Juan 1:12, que somos hechos miembros de la familia de Dios cuando creemos en Jesucristo, mi hermano. Y también vemos cómo esta mujer, Ruth, la moabita, se hizo parte del pueblo de Dios, mi hermano, por medio de la fe. Porque ¿qué es lo que dijo Ruth a Noemí? Yo no me voy a apartar contigo, no me voy a apartar de ti, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella por fe se incorporó al pueblo de Dios. Por fe, mis hermanos, ella fue entonces redimida por medio de la ley de Dios y hasta el punto que Ruth pertenece al linaje de Jesucristo. Y se comprueba bíblicamente hablando que no se necesita ser descendiente de Abraham. Y esa mentira que se instauró dentro de la tradición judía, mi hermano, la está destrozando Jesucristo, la está destrozando Pablo. Dejen su mentira judaica. No se necesita judaizar para ser miembro de la familia de Dios. Solo lo que necesita es ser fiel a Dios. Ese es todo el asunto que está hablando aquí. Mis hermanos, no habla de que judaizar, porque a mí se me mintió, se me dijo que querer judaizar es querer cumplir la ley de Dios. Y no es verdad. Querer judaizar, mi hermano, es querer pasar por los rituales que habían establecido los judíos que se inventaron para incorporar a no descendientes de Abraham biológicamente dentro del pueblo de Israel. Se habían inventado un ritual aparte y el Señor le dijo, no, siempre ha sido la fe el elemento que une a Dios con los hombres. Abraham no era judío, Abraham era hebreo. Noé no era judío. Tenemos personas como Job. Job no era judío, Job era edomita, era descendiente de Saúl y tenía relación con Dios. Tenemos también, mis hermanos, al suegro de Moisés, Jetro, que era sacerdote de Madián y tenía relación con Dios. No se necesita ser judío ni israelita para ser salvo. Se necesita tener fe en Dios. Y aquí está la identidad. Por eso Pablo le dice que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de todos. ¿Y de dónde nosotros sacamos esto, mi hermano? Según la Biblia, invocar a Dios o invocar su nombre es un acto de fe, dependencia y adoración profunda. No se trata de una simple repetición de palabras, sino de clamar a Dios en voz alta, reconociendo su soberanía, buscando su ayuda y rindiendo la propia voluntad a Él.
Y vemos ejemplos en la Biblia, como en Salmo 3:4, cuando el salmista dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Hechos 2:7, vemos después que Pedro le predica a todas estas personas que estaban el día de Pentecostés en Jerusalén, y ellos al reconocer todo esto que había ocurrido, mis hermanos, y a creer en el Evangelio, ellos clamaron, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es clamar a Dios. Y el Dios de todos los seres humanos. ¿Y por qué el Dios de todos los seres humanos? Porque Dios no creó solamente a los judíos. Dios creó, mis hermanos, a seres humanos. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que Dios creó a seres humanos para ser portadores de su imagen. Creó a hindú, a pakistaníes, a filipinos, a venezolanos, a cualquier nacionalidad, mi hermano, la creó Dios para ser portadores de su imagen. Y clamar a Dios, mis hermanos, y que es lo que Pablo va a desarrollar luego, invocar a Dios, clamar a Dios, es desde el punto de vista del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a las personas conocen su realidad espiritual, eso produce en las personas un clamor, es decir, ¿quién podrá liberarme, Señor? Libérame. El creer que Dios puede liberarte de esa realidad, de esa muerte espiritual eterna, mi hermano, es lo único que se necesita para que Dios nos salve. Por eso Pablo dice, ¿cómo creerán, cómo invocarán a aquel que no conocen? ¿Cómo creerán en aquel que no han escuchado? ¿Y cómo escucharán de él si no hay quien les predique? Y eso nos tiene que tocar a ti y a mí, porque el poder del Evangelio de Dios es poder de salvación de Dios para todo aquel que cree y se produce por medio de fe y para fe. La iglesia está puesta para predicar el Evangelio, para proclamarlo, para vivirlo, porque ¿cómo van a creer las personas si no escuchan de Dios? ¿Cómo van a creer, mis hermanos, si yo no vivo conforme a la verdad? ¿Cómo las personas van a conocer su condición pecaminosa si no se les proclama el Evangelio? Si no se les dice, hemos pecado contra Dios. Se supone que tenemos que tener la imagen de Dios y hemos portado la imagen de Satanás, la imagen del pecado. Somos malos por naturaleza. Y Dios nos ofrece liberarnos de esta condición y darnos de nuevo la gloria que tuvimos algún día si creemos en Él. Nadie va a clamar, mis hermanos, por ayuda. Ningún enfermo de cáncer, mi hermano, quiere ayuda para el cáncer si no sabe que tiene cáncer. Si tú le llegas a una persona con un tratamiento para un cáncer de páncreas, por decirte algo, la persona no sabe que tiene cáncer de páncreas, te va a decir, vete con tu tratamiento, yo no necesito eso. ¿Verdad? Pero primero, si le das el diagnóstico, ve su necesidad. Es como el ejemplo de como si vamos, mi hermano, en un avión y te llega la azafata y te dice, mira, póngase este bolso que tiene un paracaídas para que su viaje sea más placentero. Yo te lo doy, al cabo de 5 minutos te va a estorbar ese bolso porque no te puedes sentar bien en el asiento, vas a estar todo incómodo dentro del avión. Entonces, si yo no necesito esto. Pero ¿qué pasa si yo te digo, el avión se va a caer, nos vamos a estrellar y este es lo único que te puede salvar? Ponte ese paracaídas, no te lo vas a quitar. Vas a entender realmente para qué sirve. Ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos que decir las cosas como son. Si mueres en tu delito y pecado, no entrarás en el reino de los cielos. Y el Señor te ha preservado con paciencia hasta el día de hoy porque quieres que te salve. Ese es el Evangelio. Por eso entregó a su Hijo y nos amó. Por eso Pablo dice, Israel, y lo va a desarrollar, Israel fue un pueblo contradictorio, porque el propósito para el cual fue establecido no lo hizo. Mientras que hubo gente que no era pueblo de Israel, y ellos sí quisieron llevar el mensaje del Evangelio. Por eso Jesús dice, no el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. A los suyos vino y no le recibieron. Por eso dice que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Y Dios quiere dar a conocer su fama por toda la tierra. Y quiere que la tierra se llene de la información de Él
porque Él quiere que cada criatura escuche el Evangelio para salvarlo. Y cada vez que tú y yo somos negligentes en esa labor, mi hermano, estamos siendo contradictorios, estamos siendo opositores contra Dios, estamos siendo satánicos, porque nos estamos oponiendo a la obra de Dios. Justo y exactamente lo mismo que hizo Israel. Pero queremos ser salvos como Israel. Y nos llamamos pueblo de Dios como Israel. Pero no hacemos lo que Dios manda. Y copiamos el mundo. Precisamente, mis hermanos, no es lo que Dios quiere. Y es lo que Pablo está diciendo. Todo el que en él creyere no será avergonzado, pero creer en Jesucristo significa obedecerle, caminar, mi hermano, de acuerdo a las instrucciones de Dios. No simplemente tener una idea intelectual de que Jesucristo existe, de que Dios existe, porque el mismo Santiago dice, los demonios saben, los demonios no van a ser salvos. ¿Por qué los demonios no obedecen? Satanás no obedece, se lo opone a Dios. Y vemos en Génesis 26:5 que la promesa sobre Isaac sería cumplida y Dios se lo dice a Isaac, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis estatutos y guardó mis mandamientos y mis leyes. Abraham oyó y actuó. No fue un oidor olvidadizo, sino fue un hacedor de la palabra. Y ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. El que creyera en Jesucristo no será avergonzado, porque en su justicia nosotros tenemos la justicia de Dios. Porque por medio del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios a todo aquel que cree. Y es por la fe y para fe. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que nos ilumina, nos guía y nos llena, Señor, de sabiduría y nos da a entender, Dios Todopoderoso, que tú eres, Señor, el único que nos mantiene a nosotros cubiertos en tu justicia. Y creyendo en ti, caminando de acuerdo a tus instrucciones, Señor, obedeciendo tu palabra, no seremos avergonzados, sino que seremos guardados, Señor. Y en aquel día, Padre, podemos entrar, Señor, al reino de los cielos, guardando y haciendo tu voluntad, como dijiste tú, Padre. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad tuya es que llevemos tu imagen, Señor, y hagamos discípulos, Señor, y prediquemos el Evangelio, Padre. Llegamos a tu voluntad y seamos hacedores de la ley, amándote a ti sobre todas las cosas, Señor, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, para no caer en las contradicciones de la vida ni en los afanes, ni caer en distracciones, Señor, de que nos metamos, Señor, en asuntos que no nos corresponden, Señor. No nos permitas caer en esas tentaciones, Señor, y ayúdanos a mantener nuestras prioridades, Señor. Como bien dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, Señor. Yo te lo pido, que no busquemos las añadiduras, sino que busquemos el reino primeramente, Señor, Padre, y que sea nuestra prioridad. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.